Viendo este tema importante, este tema de amor a la vida. Imagínense, el don de la vida. La iglesia siempre ha defendido la vida porque la vida siempre ha sido considerada como algo sagrado, hecho por Dios. De hecho, el autor de la vida es la Trinidad. El Padre creó la vida. Acuérdense que el capítulo 1 de Juan dice que en el principio estaba la palabra, en él estaba la vida. Y también el Espíritu Santo, que con el que se revoloteaba sobre las aguas y ya era el dador de vida, que ya daba vida al mundo. O sea, la vida forma parte de lo que es Dios. Dios es el Dios de la vida. Y ninguno de nosotros puede decir que tiene vida si no ha sido porque Dios se la ha dado. Qué hermoso es ese pasaje del Salmo 139. Fíjense cómo dice el Salmo 139. Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en lo secreto, en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Fíjense qué cosa bella. Un salmo en el que el salmista se siente que ya desde que estaba en el vientre de la madre, como que Dios estaba actuando y trabajando allí, dando la vida. Qué cosa más bella saber que ese Dios, desde que fuimos concebidos hasta el último día, vamos a tener un tiempo en esta tierra que se nos brinda para poder obtener todavía un don mucho mayor, que va a ser el don de la vida eterna. Porque si la vida terrena es importante y es sagrada porque está hecha por Dios, la vida terrena está hecha para encontrar la eterna. Una vida en la tierra que no encuentra la eterna es una vida que ha perdido lo esencial. Porque el Dios de la vida nos ha llamado a la eternidad. Y por eso la iglesia defenderá siempre la vida. Hemos visto cómo, por ejemplo, el aborto, aunque se discute, no solamente por ser religioso, sino por razones científicas y jurídicas, la iglesia defiende, defiende que no se permita el aborto, que el no nacido sea custodiado y cuidado, porque ya, fíjense cómo dice el Salmo, que ya el salmista se siente desde que está en el vientre de la madre siendo cuidado por Dios. Ese es el Dios de la vida. El Dios de la vida que no permite que nos hagamos daño los unos a los otros. Por ejemplo, acuérdense del sermón de Montesinos defendiendo a los indios que eran maltratados. Y entonces en ese curso de la vida había que custodiar la vida, la dignidad que tenía la vida humana. Y por eso Antón de Montesinos defendió a los indios que eran considerados como que no tenían vida humana, como que no eran seres humanos. Y también la iglesia ha estado en contra de la eutanasia, que es facilitar y acelerar el proceso de terminar la vida, cosa que no tenemos derecho nosotros porque es Dios el dador de la vida y es Dios el que pasó por la vida también haciendo el bien y dándonos a nosotros la vida. Jesucristo también fue un no nacido. Jesucristo estuvo en el vientre, fue concebido. Y acuérdense una cosa importante, ese no nacido llevó una bendición ya desde el vientre de la madre. Acuérdense cómo María fue a visitar a Isabel. Y cuando fue a visitar a Isabel y saludó y estaba Jesús en el vientre de la madre, allí entonces dice que el otro no nacido, Juan Bautista, brincó de alegría. O sea que hay alegría de la vida desde el momento de la concepción. Esos dos no nacidos se encontraron ya en la barriga. Eso me imagino la imagen entrañable de la belleza de ese don que se ha dado desde el nacimiento, desde antes, desde la concepción. Jesucristo después nació en Belén, creció, se sometió a los papás y después de allí ejerció su ministerio y finalmente acabó dando la vida. No se la quitaron, Él dio la vida para dar vida. Fíjense qué enseñanza nos da Jesús aquí con respecto a la vida. La vida solamente está hecha solamente si se puede dar, para dar vida también. Acuérdense la palabra que dice, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Juan 15:13 nos dice que si bien es cierto que la vida es importante, es más importante todavía ser capaz de dar la vida por un don mayor. Jesucristo lo hizo. Jesucristo ofreció su vida. Quiere decir que la vida está hecha y tiene que ser manejada como una propiedad de Dios. Y sobre todo desde el momento en que fuimos bautizados, somos propiedad de Dios. En el tiempo de la pandemia hay mucho temor a perder la vida.
Hay mucho temor a que me contagie y si me muero. ¿Qué pasa si me muero? Digo, hablando a los creyentes, la vida es un don limitado, la vida terrena. Pero la vida terrena nos permite a nosotros encontrar el don más preciado que va a tener que ser necesariamente después de que nuestra vida terrena termine. Porque hay otra, dice, hay una poesía de Santa Teresa que decía, la vida terrena es continuo duelo, vida verdadera la hay solo en el cielo. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto es un valle de lágrimas. Hay algunos que la pasan muy bien, pero la vida esta es corta, es limitada, hay dificultades. Es una vida, sí, es una vida sagrada, pero la vida verdadera, la única vida verdadera es la que hay ofrecida por el Señor, que por eso tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Él quiere no solamente que tengamos vida y vida en abundancia, sino que tengamos vida eterna, la eternización de nuestro existir. Fíjense qué cosa más bella. Y por eso la palabra vida evoca tanto. En hebreo se usa mucho cuando se levantan las copas hay, que significa vida, porque la vida es el don de Dios y existimos porque Dios nos ha hecho, porque Dios ha dicho sí a la existencia. Entonces, ¿por qué hay que temer si la vida puede estar en peligro? Acuérdense cuando Jesús estaba con los discípulos en la tempestad. La barca comenzó a moverse, comenzaron a temblar, llamaron a Jesús. ¿Y por qué han tenido miedo? Hombres de poca fe. Señor, ¿no te importa que muramos? Él quiere pero Él quiere que muramos en Él para en Él también poder resucitar. Y esa es la belleza de la vida que ha venido a traer el Señor. Nosotros nos apegamos a la vida y queremos siempre estar aquí. Los que estamos bien y los que estamos mal no queremos estar aquí. O queremos que cambie la vida. Como decía mucho el padre Minor Tardí, que preguntaba primero, ¿quién quiere ir al cielo? Todo el mundo levantaba la mano. Y después, levante la mano, ¿quién se quiere morir? Nadie. Y decía, pero hay que ir al cielo, hay que morirse. Era un poco de broma que hacía, pero aquí se entiende muy bien que la vida es un regalo de Dios. Yo tuve la experiencia también de ver mi vida limitada y amenazada. Cuando tenía 21 años, me llevaron al hospital, tenía una hemorragia en acto. No se sabía bien lo que pasaba todavía. Fue una hemorragia brutal. Fíjense, el cuerpo humano tiene en promedio 10 pintas de sangre. Yo salía de la piscina, yo practicaba natación, me llevaron al hospital, comencé a perder sangre, me comenzaron a poner sangre. Eso fue el 21 de abril de 1983 que comenzó todo. A los 6 días, fíjense, me habían puesto, ¿cuánto dije yo que son las pintas que tiene el cuerpo? 10 pintas. Me habían puesto 27 pintas. Es decir, que me habían cambiado 3 veces la sangre del cuerpo y todavía se iba yendo todo. Yo le pregunté al médico, eso fue fuerte para mí, 21 años tenía yo. Y le pregunto al médico, pero doctor, me estoy muriendo. Y él así solemnemente dijo, ok. Y me preparé para entregar la vida. Fue un momento duro. Y en ese momento me entraron en la sala de operaciones para hacer una operación exploratoria, para ver qué pasaba ahí, a ver si se podía hacer algo. Y entonces, ahí ya lo que yo digo, me lo cuentan porque yo estaba dormido. Entraron a la sala de operaciones, abrieron el estómago y cuando abren el estómago, ¿con qué se encuentran? Se encuentran que desde el esófago hasta el intestino, todo el estómago, las paredes del estómago estaban destruidas. Había tomado un medicamento, un antiinflamatorio, que era un gastroerosivo potente y me había destruido en las paredes. Y cuando encuentran esto, que eran miles y miles de úlceras que van saliendo al ritmo del latido del corazón que hizo que por ahí se fueran 27 pintas de sangre, el médico, el cirujano le pregunta al gastroenterólogo, ¿qué hago? Él dijo, cierre para que se muera con el estómago cerrado. Y se fue. Pero ese médico sabía que hay un médico en mayúsculas que existía, un creyente. Y dicen que en medio de la sala de operaciones se puso a rezar. Y todo el mundo, ¿qué está haciendo? Y él se puso simplemente a rezar y dice que Dios le habló.
y le dijo, este joven que tienes aquí se va a salvar. Y él introdujo las manos con guantes, yo estaba desarmado todavía, introdujo las manos en las paredes del estómago. La gente con los ojos como dos platos. ¿Qué está haciendo? Pero él, sin importar lo que podía pensar todo el mundo, introdujo las manos en las paredes del estómago y a los ojos de todos, todo el mundo vio cómo la sangre, poco a poco, que iba saliendo al ritmo del latido del corazón, pues poco a poco parándose hasta cerrar. Dicen que una enfermera se puso histérica, que la tuvieron que sacar de los nervios que le dio. Él simplemente cerró y salió. Y ahí fue donde finalmente, cuando despierto, la gran sorpresa. Yo me dormí pensando, adiós mundo cruel, se acabó todo. Sin embargo, abrí los ojos en intensivo y allí viendo yo, y me explicaron todo lo que había pasado, yo sobrecogido. La vida, para mí, era un don, una cosa por descontada. Como hace mucha gente, vivir la vida, porque la vida es la vida y yo tengo vida y punto, y más nada. Echa para adelante, como dicen. Pero ese día, acuérdense que hay un dicho que dice, nadie valora lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo estuve a punto de perder la vida. Y descubrí que la vida es frágil y que la vida solamente en Dios se sostiene. Y comencé a valorar la vida y cuando salía el sol decía, bendito sea Señor por el sol. ¿Cuántos soles habrán salido antes y yo no me daba cuenta? O también, gracias Señor por el pajarito que está en la rama. De repente todo tenía sentido y la vida era otra. La vida era un regalo de Dios. Para mí cambió todo. Para mí, desde que vi esa obra de Dios en mi vida, fue como un reloj despertador para entender que la vida es un regalo y que ese regalo yo tengo que aprender a valorarlo. Y desde entonces aprendí a valorar la vida. Y por eso entonces es triste ver cómo la gente vive la vida terrena así. Acaba pronto, siempre se quiere más. Nada es capaz de saciar al que quiere vivir la vida. Y así la vida acaba siendo algo que es demasiado corto y que la gente busca acelerar vivirla porque la vive de manera vacía. Pero cuando uno descubre al Dios de la vida con uno, entonces le cambia todo a uno. A mí me cambió completamente todo. Y descubrí que había que aprender a tener la vida en las manos de Dios. Aprendí que era cierta la palabra de Mateo que dice, quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Yo estaba viviendo la vida, estaba acabando. En natación, estaba estudiando, estaba trabajando, todo me iba perfecto. Y de repente experimenté que nada de esto yo era capaz de verlo como venido de Dios. Y comencé a cambiar mi vida. Comenzó mi vida a verse de otra manera. Y por eso, mi hermano, te invito también a ti, a que aprendas, que no haga falta que sangre 27 pinta de sangre, que no haga falta que pase un tren cerca de ti para que pases un susto. Basta levantar los ojos, sobre todo cuando uno siente el vacío, cuando está enfermo. Ahí está el Dios vivo. Y el Dios de la vida y el Dios que es el único que es capaz de sostener la vida. Es decir, que si tú quieres amar la vida, tienes que amar al Dios que da la vida y al Dios que sostiene la vida. Amar la vida es amar a Dios. Y sin amar a Dios, tú no estás amando la vida, estás derrochándola, estás tirándola, estás malgastando los minutos sin descubrir que la vida verdadera solamente se encuentra en Dios. La vida no es nuestra. Y es vida abundante solo en Él, sépalo bien. Solamente hay vida abundante en Él. Por eso, la vida tiene un propósito. Viene otro punto importante. Si la vida no es tuya, es un don de Dios, ahora hay que descubrir el propósito de esa vida. Yo lo busqué también. Yo estuve buscando, yo graduado de economía, una empresa, trabajando en una empresa, pero tremenda, una multinacional, me iba a ir fuera, estaba a punto de irme afuera a seguir trabajando fuera en esa empresa, un international staff, una novia bellísima, iba a casarme, iba a pensar en hijos, estaba todo hecho, estaba toda la vida construida, pero en mi pensamiento, no preguntándole a Dios, ¿cómo quieres que construya mi vida?
Y un día pasó, un día me atreví. Estaba con novia, estaba con trabajo, estaba con todo, pero ese día estaba solo en un retiro y en ese retiro, oigan bien, fue el 12 de enero a las 11 de la mañana que tuve el atrevimiento de preguntarle al Señor. Le dije, mira, Señor, yo tengo 23 años de vida y tengo que reconocer que en estos 23 años nunca te he preguntado a ti. He construido mi vida, pero es la primera vez que te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú quieres de mí en la vida? Me atreví a preguntar. Y él me dijo, yo te he estado preparando desde hace mucho tiempo para el sacerdocio. Ese día recibí la llamada. Nunca había pensado en el sacerdocio. Y de repente la voz suave del que es camino, verdad y vida, que me habló y me dijo, yo te he estado preparando desde hace mucho tiempo para el sacerdocio. Ese día me convenció ahí mismo. Al día siguiente terminaba con todo, renuncié al trabajo, abandoné todo, entré al seminario. La vida cambió. Créame, la vida cambió. No es que no hay problemas, muchos problemas, muchísimos problemas. La vida no puede evitar ser problemas. Lo que la vida sí puede evitar es caminar con el que te ayuda a enfrentar los problemas. Y por eso, desde entonces, mi vida fue profundamente feliz. Entré al seminario. Me ordené sacerdote el 7 de julio de 1991, o sea que este año cumplo 30. Y entonces para mí ha sido una vida diferente. ¿Por qué? Porque siento que es una vida construida en la voluntad de Dios. He fallado, haber cometido muchas estupideces. ¿Quién no? Fallos. Pero siempre sabiendo que Él es el que quiere que yo sea sacerdote y tengo la alegría de seguir siéndolo. Y esa es la belleza. Por eso, no todo el mundo llama al Señor al sacerdocio. Y a veces nosotros queremos evitarlo, queremos evadir. Hay un chiste muy simpático de una mujer que estaba preguntándose si ella iba al convento o se iba a casar. Y se fue frente a la imagen de una virgen, la virgen que tenía al niño en los brazos. Y la mujer comenzó a rezar, Virgencita, Virgencita, yo te quiero preguntar si tú me quieres para el matrimonio o para el convento. Y dice que el niño de la imagen habló y le dijo, tú al convento. Entonces le dijo, usted se calla, estoy hablando con su mamá. Y los chiquitos se callan cuando están hablando con los grandes. El chiste quiere decir que no siempre estamos queriendo escuchar. No siempre queremos saber. Esa pregunta es dura, créanmelo. Te lo digo yo, me ha cambiado la vida hasta llegar. Mire hasta dónde estamos nosotros. Obispo de Baní, ¿quién lo podía imaginar? Y normalmente Dios ahora... Antes del sacerdocio, yo iba donde quería. Hice todo lo que quise y lo lograba. Y todavía no me sentía pleno. En el sacerdocio, Dios me ha puesto a caminar exactamente por donde yo no he querido. Casi siempre, como le dijo Jesús a San Pedro. Otro te llevará donde no quieres. También yo. He caminado muchos años por donde no quería, pero nunca me he sentido más feliz. Porque la vida no está en satisfacerse. La vida está en servirle a uno, que es aquel que te ha creado y que te ha llamado para sí. Él te llama a ti como a mí, créemelo, no al sacerdocio. ¿A qué? Pregúntale tú. Cada corazón tiene que preguntarle, cada corazón tiene que ser inquieto y tiene que buscar verdaderamente qué es lo que Dios y el propósito que tiene Dios para su vida. Porque cuando Dios le habla y cuando encuentra el propósito, la vida se convierte en plena. Y a veces hasta con más problemas. Pero la vida plena. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él ha venido para eso. Y vida en abundancia es exactamente eso, no es tener dinero. Hay gente que tiene los bolsillos llenos, la despensa llena, los garajes llenos, la casa llena, con no sé cuántos pisos y el corazón vacío. Porque la vida en abundancia es otra cosa. La vida en abundancia se puede hacer con grandes carencias, se puede hacer con muchas enfermedades. No depende de lo bien que me va al modo humano, humanamente hablando. La vida verdadera es la que se encuentra en unión con Cristo. Si quiere ver a uno que hizo la voluntad plena del Padre, se llama Jesucristo. Y fíjense por dónde lo llevaron. Camino a la cruz. Miren cómo lo trató y se hizo perfecto obedeciendo. A veces el Señor quiere nuestra cruz, a veces el Señor quiere nuestro